Por mi parte, yo voy a abordar tres asuntos que tienen que ver con SESH. El primer asunto que voy a abordar es acerca de un comentario que nosotros hicimos, que yo personalmente hice ya hace cerca del mes, en el sentido de que habíamos detectado un adelanto de parte de Hacienda Estatal al Comité Ejecutivo de la Sección 8 por concepto del reconocimiento al bono del maestro, el bono de reconocimiento al maestro jubilado. Ese monto en aquel entonces dijimos, y ahora lo sostenemos, fue de 3 millones de pesos. En aquella ocasión se nos contestó por la parte de un ex dirigente de la sección 8, en el sentido de que nosotros estábamos mintiendo. Para que podamos entender este asunto de los 3 millones de pesos, quiero decirles a ustedes que en el año 2015, por concepto del bono del Día del Maestro, Hacienda Estatal entregó 16 millones de pesos. La misma cantidad que fue distribuida a través de las delegaciones sindicales de jubilados en su totalidad. Es decir, no hubo adeudo de la parte del gobierno del Estado en ese renglón. Y lo subrayo porque en la respuesta que se nos dio de la parte del ex dirigente sindical se había dicho que había sido un adeudo por ese renglón. Reitero, de los 16 millones de pesos por bono del reconocimiento del Día del Maestro en el 2015 se entregaron 16 millones de pesos a la parte sindical, la misma cantidad que fue distribuida a los maestros jubilados. En mayo del 2016 se entregó la cantidad de 3 millones de pesos a la parte sindical. Quiero decirles que en el 2015 el procedimiento para la entrega de estos 16 millones de pesos fue de la siguiente manera. Hacienda, después de que la parte sindical entrega un recibo por esos 16 millones de pesos, Hacienda lo deposita en una cuenta de SESH. SESH elabora los cheques para cada uno de los maestros jubilados, para cada uno de los más de 6,000 maestros y personal de apoyo jubilados. Y esos cheques se entregan a la parte sindical, que los distribuye vía delegaciones sindicales en el estado. Hay delegaciones sindicales en Juárez, en Chihuahua, en Parral, en Delicias, en Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. En este año 2016 no fue así. En este año 2016, ese anticipo de 3 millones de pesos se le entregó en cheque directamente al dirigente sindical de la sección 8, no a la cuenta de SESH, como había sucedido en el 2015. Yo recibí una carta de un grupo de maestros en el sentido de que a raíz de mi declaración, de mi denuncia, ellos se habían dado cuenta que había 3 millones de pesos y que entonces ¿dónde estaban? Ese es un documento que pasa a formar parte de la carpeta en el sentido de investigación, en el sentido de que hay terceros afectados que denuncian que efectivamente no se recibió ni un 5 para manos de los maestros jubilados en el 2016.
Contabilizando de las solicitudes que los maestros jubilados hicieron para este 2016, nosotros nos comprometimos a entregar el bono para el día 15 de noviembre. Este bono de reconocimiento al Día del Maestro asciende a la cantidad de 17 millones y medio de pesos. Casi 17 millones y medio de pesos. Para ser exactos, 17 millones 416 mil 275 pesos, cuyos destinatarios son los maestros jubilados, que se jubilaron en el techo financiero de CEESH, con cargo a las finanzas estatales. Si nosotros hubiésemos descontado los 3 millones de pesos que se les anticipó en mayo, Finanzas del Estado hubiese entregado solamente 14 millones 416 mil pesos. Sin embargo, y a pesar de que se había dado el anticipo, el gobierno del Estado tuvo la voluntad de entregar el total del dinero, a reserva de que ese dinero debe rescatarse. Esos 3 millones deben de rescatarse por investigación y dictamen de las autoridades que corresponden. Debo decir también que a propósito de dinero anticipado, sucedió lo mismo con el renglón de becas destinadas a hijos de maestros que están estudiando en educación media superior. Por la cantidad a solicitud de la parte sindical, por la cantidad de 4 millones 75 mil pesos. También en esas fechas, en mayo del 2016, se entregó al ex dirigente sindical de la sección 8 3 millones 800 mil pesos, quedándose a deber lo que resta de estos 3 millones 800 mil pesos para llegar a 4 millones 75 mil pesos. Disculpen, no traigo la resta, pero ustedes allí la pueden realizar. Hasta la fecha no se ha entregado ni un solo 5 a los hijos de los maestros en servicio que están estudiando en educación media superior. Y finalmente, en CEESH hay un letrero que dice: maestro, esta es tu casa. Si algunos han ido ahí, a lo mejor se acuerdan de esa leyenda a la entrada del edificio principal. Pues sí, CEESH era la casa, pero de un grupo que se estaba beneficiando no solo de las decisiones del destino de los recursos humanos que allí se autorizaban, sino de este tipo de renglones, este tipo de situaciones de carácter económico. Pretendemos que CEESH debe ser la casa, sí, de todos los maestros y de todos los trabajadores de apoyo a la educación. De los cerca de 48,000 trabajadores de la educación con techo financiero de CEESH. Digo esto porque a partir de las oficinas, de las diversas oficinas al interior de CEESH, se generó un trámite para favorecer con las claves más altas que hay en educación, y específicamente para educación superior, para favorecer a 15 personas que, habiendo entrado como soldados rasos, salieron como generales, sin tomar en cuenta las reales necesidades
por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Chihuahua, la UPENESH, sin tomar en cuenta tampoco si en la Escuela Normal Experimental de Parral había necesidades, sin tomar en cuenta si la Normal Rural de Saucillo tenía necesidades de personal, sin tomar en cuenta si los centros de actualización magisterial tenían necesidad de personal. Y lo cierto es que estas instituciones formadoras de docentes que acabo yo de mencionar no tenían necesidad de personal, aunque en algunos casos habría necesidad de incrementos en horas de maestros que todavía no se les ha incrementado. Y menciono estas instituciones formadoras de docentes porque a esas instituciones fueron a dar las plazas que comúnmente las conocemos como C-17. Los beneficiados, fuera de norma, fuera de ley, de esa C-17, fueron Ana Aide Talavera Ordóñez, Guerrero Moya Medina, Fernando Monje Quesada, Raúl Rascón González, Lisette Regalado Martínez, Ana Elsa González Orozco, León Mario Duarte Díaz, Jesús Ricardo Martínez Cardiel, Juan Campos Gutiérrez, María Antonieta Mendoza Mendoza, Alejandro Villarreal Aldaz, Zairem Yalet Delgado González, Otoniel Soto Cervantes, David Ernesto Suani Muñoz y Adrián Dosal Dosal. Estas 15 personas sin escalafón, ni horizontal, ni vertical, ni bajo los procedimientos normativos del servicio profesional docente, ni de ningún tipo, tramitaron, y hubo quien les tramitó esas claves, haciendo boquetes presupuestales en educación preescolar, primaria y secundaria. Y esto es un acto de daño patrimonial a servicios educativos del estado de Chihuahua y por ende de daño patrimonial a los niños, niñas y adolescentes que están siendo atendidos en el sistema federalizado en el estado de Chihuahua, sistema de educación básica federalizado en el estado de Chihuahua. Esos son los 3 puntos que yo quería abordar. Complemento diciendo que la denuncia acerca de los 3 millones de pesos que se otorgaron y que no llegaron a su destino por concepto de reconocimiento al maestro jubilado, se hizo ya ante la Fiscalía y el número de denuncia es el 19-2016-35-002.